Buenas tardes, buenas noches. Nos da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio de entrevistas desde Aviala y tenemos la enorme alegría de que nos acompañe un alma de Aviala directamente. Él es Ollantay Itzamna y es quechua, defensor de los derechos de la madre tierra y de los pueblos, campesino por opción. Y bueno, pues es además uno de los organizadores principales de Aviala Soberana, que siempre es un espacio de articulación político, de compromiso, que nos compromete en lo más profundo a mí y a muchos otros pensadores y militantes de todo el continente. Y bueno, pues bienvenido, querido Yantay. No, gracias, Katia, y gracias a toda la audiencia que siguen las entrevistas de Avia Yala. Y aquí estamos para conversar contigo. Y mira, tú siempre estás de este otro lado, como el entrevistador y no como el entrevistado. Así que será algo muy interesante tenerte ahora para conversar. Y el día de hoy te hemos invitado porque querríamos conversar contigo sobre el nuevo Papa. León XIV, que pues fue nombrado este 8 de mayo después de una despedida que fue también dolorosa. Tuvimos una entrevista también con Alejandro Castillo, un compañero también mutuo de Ollantay y mío. Y bueno, Ollantay tiene además una formación teológica y un interés también en el tema, porque estar cerca de los pueblos implica también, como decía el filósofo boliviano, creer en lo que el pueblo cree. Ahí es donde estamos, o como decía también Andrés Manuel López Obrador, ahí donde se hinca el pueblo, ahí me hinco yo. Entonces, en ese esfuerzo de pensar con el pueblo, de sentir con el pueblo, de ser pueblo y de creer en lo que el pueblo cree, estamos también siempre siguiendo muy de cerca lo que está sucediendo con estos liderazgos que son tan trascendentales y que realmente con la despedida del Papa Francisco, pues era algo que nos preocupaba muchísimo, creo que a toda América Latina, a la izquierda y bueno, en general a las luchas del sur global. Yo diría porque el Papa Francisco, pues fue un hombre que se movió mucho para construir la paz en todo el mundo, prestando siempre su voz al servicio de los pueblos, de los más humildes. Y entonces el poder recibir, ¿no?, a un nuevo pontífice, pues sí nos hacía un poco temblar. Sabemos que la Iglesia católica tiene una historia muy larga y bueno, pues quisiéramos contigo conversar. ¿Cómo ves este nuevo nombramiento del Papa León XIV? ¿Quién es León XIV? A ver, ¿cómo definimos al Papa León XIV? León XIV es un académico misionero o un misionero académico, ¿no? Y creo yo que esa ha sido una de las motivaciones para que los 89 cardenales hayan optado su voto por él. Porque el gran desafío, y esto no es solamente a partir del Vaticano II, del Concilio Vaticano II, de la segunda mitad del siglo pasado, sino ha sido siempre constante esa inquietud de la iglesia institucional, por un lado, tener ese espíritu de Pablo, de misionar, de abrir campos, entrar a nuevos areópagos, como decían en esa época, ¿no? Del Concilio Vaticano II, pero también estaba esta otra función de la argumentación, de la reflexión, de la doctrina, ¿no? De la función de Pedro, ¿no? De afianzar, de sentar, digamos, de institucionalizar, ¿no? Ese ímpetu misionero. Entonces, el padre Roberto, que es así como lo conocen en Chulucanas, ¿no? En toda la parte de Chiclayo, etcétera, del Perú, pues es ese perfil, ¿no?
Yo creo que muy pocos conocíamos ese perfil, digamos, de este cardenal escondido para muchos. Y en la medida en que lo fueron descubriendo, los cardenales optaron por eso, ¿no? De tener estas dos figuras, ¿no? En una situación en la que había mucho morbo, digamos, de esto de que se va a haber cisma, ¿no? De que los sodalicios en el Perú se están levantando, etcétera. Pero ya creo que eso está más tranquilo, ¿no? Eso sería, ¿no? Un académico misionero. Bien, y además un agustino. Es interesante porque, bueno, los agustinos tienen también un carisma particular. A mí me gustaría que pudieras como comentarnos un poquito sobre eso, sobre este carisma agustino. Sí, en la Iglesia Católica, los que no son, digamos, cercanos, obviamente yo no soy parte de la institución católica, ¿no? Yo hablo aquí por todo lo que tú dices, en el sentido de que yo al estar en los campos, ¿no? Digamos, fuera del asfalto de las comunidades de Abiyala, me doy cuenta que las herramientas teológicas que uno aprendió cuando era joven lo tiene que retomar muy a pesar de que uno ya lo había guardado y había entrado, digamos, al mundo de la antropología, del derecho, etcétera. Y entonces es por eso que yo empiezo a sentir y consentir con las comunidades en resistencia que acompañamos específicamente del movimiento Codeca y otros espacios en el continente. Y en ese sentido, para los que no vienen del ámbito católico, la Iglesia Católica está conformado en cuanto a digamos, comunidades religiosas o misioneras en órdenes o en congregaciones. Una de esas órdenes o congregaciones es justamente los agustinos. Y los agustinos, ¿no? Son una de las congregaciones antiguas, ha sido obviamente iniciado y su patrono es San Agustín, ¿no? Uno de los, estamos hablando del siglo III más o menos de la era cristiana, que justamente hizo eso que estoy hablando con el tema del dogma o de la teorización de la fe, ¿no? Fue el que en muy buena medida, utilizando, digamos, conocimientos griegos, pero también orientales, argumentó, fundamentó en el debate de la fe la cuestión católica, las verdades que actualmente se defienden como dogmas, ¿no? De la Iglesia Católica, ¿no? Eso, con argumentos, con rigurosidad, digamos así, lógica. Y en ese sentido, una de las características de los agustinos es el tema, no vamos a decir la prédica, pero sí es el tema de la enseñanza, del relato, de saber argumentar el mensaje, ¿no? Y en eso se los prepara, aparte de todas otras, la filosofía agustiniana, etcétera, ¿no? Y el otro elemento de los agustinos es el tema de la comunidad, ¿no? Y por eso una de las cuestiones que llamó la atención en estos días, por ejemplo, cuando León XIV pasa por Roma, ¿no? Y entra a la casa de los agustinos a almorzar, etcétera, en su día libre, que eso les llama la atención. ¿Cómo un papa va a ir acaso no es papa? Tiene que estar en donde tiene que estar, no, pero él es comunal y por lo tanto su espíritu comunal hace que se vaya con sus hermanos a comer, ¿no? A hacer sobremesa y luego regresa a su lugar de trabajo, ¿no? Y el tema de la misión, ¿no? En los últimos tiempos, si bien es cierto, los agustinos no son, digamos, esencialmente misioneros, pero una de sus opciones es el tema de la misión, de ir y enseñar y anunciar, etcétera. Y yo creo que esos son los tres elementos, ¿no? Doctrina, comuna y prédica, ¿no? O la enseñanza, los elementos de la vida agustina, ¿no? Ha sido muy interesante justamente ahora que comentas, ¿no? Ciertos guiños que ha hecho, ¿no? Desde su llegada, su primer momento, y también me hace recordar, y cómo no, al Papa Francisco, cuando recién, ¿sabes? Es nombrado Papa y que se supone que él tiene que dar la bendición y él antes de dar la bendición se detiene y dice, yo quiero pedir primero, ¿no? Que todos ustedes, que todo el pueblo me bendiga, que, 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 que oren por mí. Y esto a mí me parece como muy interesante porque es justamente como abandonar, ¿sabes? Ese espacio, ¿cómo decirlo? Como de reinado del Papa, ¿no? Y como más bien recuperar ese sentido de la fe desde el pueblo. O sea, es el pueblo, ¿no? O sea, en su fe que tiene ese poder, ahora sí, de poder investir a un papa. No se trata solamente como de algunos,
que han votado y que lo nombran papa, sino que primero él quiere ser investido realmente por la gente, por el pueblo. Y ahí es donde se encuentra, ¿no? Como la bendición de Dios. O sea, no es un Dios abstracto. Eso me parece muy interesante, sino que es un Dios que se revela en la presencia en comunidad de un pueblo que cree que es activo, o sea, que es participante. Y creo que hemos visto también, digamos, esa actitud en León 14. Me llamó mucho la atención y me gustaría como tu comentario al respecto de esta primera oración que él hace a María. Sí. Em, Claro, lo que decíamos, y creo que tú como inquieta por la teología, ¿no? Te vas a sentir cómoda. Si te sentiste bastante cómoda con Francisco, mucho más cómoda te vas a sentir de lo que te conozco con León XIV, por la cuestión de la comunalidad, lo que tú reflexionas y tú planteas, el tema de comunidad de vida, etcétera. Eh, la primera frase que él expresó cuando salió papa justamente fue esto que tú acabas de decir, pero esta vez lo hizo en práctica, pero aquella vez lo expresó, digamos, en su oración a locución. Con ustedes soy católico, es decir, iglesia, para ustedes soy su obispo. ¿Qué estaba diciendo? Eso es una frase, ¿no? Que se le atribuye a este San Agustín, ¿no? De Hipona, ¿sí? El fundador, digamos, el patrono de los agustinos, ¿no? ¿Qué estaba queriendo decir con eso, no? O qué es, y entonces lo que está diciendo es pedir la bendición, etcétera. Lo que está diciendo es el sentido de la comunalidad de la institución católica, ¿no? Que producto digamos así, toda la escolástica, pero también toda la historia, digamos, última, se ha perdido en buena medida. O sea, uno de los grandes abandonos que ha tenido la institución católica, ¿no? Luego de abandonar su carácter movimentista, ¿no? Estamos hablando con Jesús de Nazaret, etcétera, ha sido justamente ese sentido de la comunalidad y dejar que el sentido de la individualidad se imponga sobre la comunalidad, al grado que la comunalidad desaparece y queda simplemente como un rito o como un relato, digamos, en las ritualidades formales, el tema de comunidad, ¿no? Y cuando él plantea eso, lo que nos está diciendo es que ante todo somos comunidad, no somos un entramado, ¿no? Lo que el compañero Mujica, que en este momento trascendió, ¿no? Decía, ¿no? Nosotros somos unos seres gregarios, ¿no? Esencialmente, no somos individuos. Yo creo que eso es importantísimo lo que tú dices. Exacto, pero te faltó hablar sobre María. ¿Por qué Ah, María? porque sí, en los agustinos, como en todas las congregaciones religiosas, ¿no? La devoción a María es muy, muy importante. En algunas más que en otros. En jesuitas no vas a encontrar tanto, ¿sí? Pero en los agustinos, en los oblatos de María Inmaculada, por ejemplo, fundamental, es central la devoción a la Virgen María dentro de esas espiritualidades, ¿no? Y no por nada, por ejemplo, en los agustinos, ¿no? Suelen decir no se puede amar y querer a San Agustín sin amar a Santa Mónica, ¿no? Que por cierto está ahí al costado, la iglesia, digamos, de Santa Mónica, ¿no? La catedral en Roma, y Santa Mónica es mamá de Agustín, ¿no? Y entonces digamos, esa espiritualidad, ¿no? Anclada en la Sagrada Familia, ¿no? Jesús y María, etcétera, ¿no? Se traslada obviamente a través de la formación de la espiritualidad agustina en la espiritualidad del Papa actual, ¿no? Aunque no vamos a mentir que después del Concilio Vaticano II en adelante, y que tal vez antes, pero en el 58, por ejemplo, fue el dogma de la Inmaculada Concepción, ¿no? Creo que fue Pío XII el que estableció, ¿no? A partir de ahí, la fe o la veneración a la Virgen María como intercesora, etcétera, estuvo siempre constante y presente. Y quizás en los últimos tiempos, ante la emergencia del pentecostalismo evangélico sobre todo, ha retrocedido ello y creo yo su apuesta ahora es este tema de volver, ¿no? Con el, digamos así, panteón de la comunidad, ¿no? De las deidades, ¿no? Digo yo desde mi espiritualidad andina, ¿no? De las deidades, pues, mostrarnos también eso como una experiencia, no tanto de la unidad como perfecto, ¿no? Un solo Dios y no hay ninguno, sino son varios seres, ¿no? Conviviendo allí, acompañándonos, posibilitándonos el buen vivir en esta tierra, ¿no? Por ahí lo veo, ¿no?
Y yo creo que con esa oración como que cimbró toda América Latina de una manera que muy especial, ¿no? Porque entre nuestros pueblos, como tú bien lo recuerdas, pues María es una figura que estaba previamente, de modo muy claro, o sea, la madre, además estamos en mayo, entonces, doblemente, o sea, es un... Claro, sí, 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 es que es más fácil, Katia, y creo que tú lo sabes como mamá, ¿no? Es mucho más accesible, más digerible, una espiritualidad anclada en personalidades femeninas, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros en el Ande creemos, interactuamos con la Pachamama, ¿no? No es porque seamos feministas, ¿no? Sino es porque es lo más cotidiano. O sea, un hijo, ¿no? Lo que hace es, antes de desprenderse e ir a aprender a trabajar con su papá, es estar prendida de mamá. Mamá es la que nos cobija, ¿no? Por nueve meses, ¿no? Mamá es la que nos cobija culturalmente, mamá es la que nos enseña a caminar, nos enseña a vivir y en consecuencia presentar a la divinidad personificada en la mamá es lo más cotidiano posible, ¿no? Una experiencia cotidiana posible en los pueblos nuestros, ¿no? Sí, mira, precisamente esto que tú dices me resuena doblemente, ¿no? Uno por nuestros pueblos, que la Pachamama es como parte, es la parte fundamental. Una sheikha sufi me decía una vez, y me hizo todo sentido, que la madre es la primera experiencia de la divinidad, ¿no? O sea, por ahí es por donde se te abre realmente a la conciencia la experiencia propiamente de lo que está más allá de todo. Y, y fíjate, hablando con un buen amigo musulmán, me contaba una anécdota que me pareció tan hermosa que la quiero compartir el día de hoy con ustedes y que me decía que una persona había llegado a Muhammad a decirle al profeta del Islam, había llegado a preguntarle que a quién debía honrar y amar más, ¿no? Si a la madre o al padre. Y entonces Muhammad le contestó a tu madre, ¿no? Y entonces le dijo, ok, y después, ¿no? Después, ¿a quién debo honrar y amar más? Y entonces Muhammad le contestó, a tu madre. Y entonces le dijo, bueno, pero y después, ¿no? O sea, después de amar y honrar a la madre, ¿a quién debo amar y honrar? Y él le volvió a contestar, a tu madre. Y bueno, se atrevió una vez más y le preguntó, bueno, ¿y después a quién debo amar y honrar? Y le dijo, a tu padre. O sea, imagínate, ¿no? Tres veces le ha contestado el profeta que la madre. O sea, es una conexión muy importante y me pareció como una señal, ¿no? De compenetración con esta espiritualidad de nuestros pueblos, que además, pues el León XIV lo ha vivido de manera muy cercana, como tú lo has comentado, en toda la experiencia que tuvo del Perú. Y a mí me gustaría muchísimo que pudieras hablarnos un poco sobre esa experiencia, o sea, en qué consistió, qué tipo de misión estuvo trabajando hoy Papa León XIV. Em, sí, eso creo que fue la inquietud que te motivó para poder hacer esta conversada. Previamente, concertábamos esta entrevista, Katia, en la década de los 70 80, en lo que llamamos el Perú y especialmente en lo que es el continente, pero específicamente en el Perú, las y los teólogos, las y los religiosos estaban, digamos, de alguna manera
compenetrados con la atmósfera que estaba surgiendo, como es la atmósfera de la teología de la liberación o las teologías de la liberación. Pero alguien dirá, pero no es verdad, porque Gustavo Gutiérrez escribió su libro Teología de la Liberación y Perspectivas en 1971 y no es posible que se lo hayan leído todos para ese momento para que la atmósfera se haya contagiado de esa manera. No, lo que pasa es que Gustavo Gutiérrez, que por cierto era del norte del Perú, del territorio cercano a donde estaba el compañero, el padre Roberto, como decimos, escribió eso como un acto segundo, como él muy bien lo decía. ¿Qué significaba eso? Que previo a la década de los 70, de los 60, de los 50, ese mundo que se llaman las comunidades, que en ese tiempo no se llamaban todavía, eso viene después de la teología, digo, del Concilio Vaticano II, de la década de los 60, pero en ese tiempo sí estaban las comunidades religiosas, que luego comunidades de las espiritualidades, digamos, populares, ¿no? Que luego se llamaron a comunidades eclesiales de base, ellos ya estaban presentes. Y en consecuencia, entonces, esa sistematización que hace como acto segundo de la vivencia en la vida cotidiana Gustavo Gutiérrez es producto de esa atmósfera, ¿no? Que ya se respiraba de las teologías de la liberación. Y cuando llegan las y los misioneros, y especialmente los que vienen de afuera, ¿no? Yo conozco algunos o conocí varios, digamos, de los Estados Unidos, de Canadá, etcétera. Los teólogos con los 20 años, con los 18 años, con los 25 años, venían con mucho entusiasmo, con mucha inquietud de conocer teología de la liberación, porque claro, cuando surgió la teología de la liberación se traduce a diferentes idiomas, etcétera, y empieza a hablarse, ¿no? Y claro, antes estaban también con ese proceso, estaban, decían, los temas, las reuniones de los obispos, etcétera, ¿no? Los famosos, eh, Comlat, ¿no? Entonces, venía con ese entusiasmo, con ese espíritu, y seguramente él habrá estudiado teología agustiniana, seguramente habrá estudiado teologías, digamos, dogmáticas, pero cuando llega a Chulucán, a esa parte, y empieza a sentir y consentir con la fe popular, ¿no? Con la religiosidad popular de la gente, él se transforma, ¿sí? Pero esa transformación no es, pues, como solemos decir, un rayo en cielo despejado, sino es producto de la atmósfera, ¿sí? Porque en esa atmósfera también fue que surgió Gustavo Gutiérrez con esa sensibilidad y con esa inquietud de querer sistematizar ese sentir pensar espiritual, digamos, de la gente de ese tiempo. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió con la teología de la liberación? Simultáneamente que nace teología de la liberación, también nacen impulsados por el sector, digamos, todavía no está demostrado si han sido impulsados por intereses norteamericanos, pero sí por el sector conservador, ¿no? Desde el laicado, desde el mundo de los laicos, los movimientos anti-teología de la liberación, como sodalicios, ¿no? Los Opus Dei, con mucha fuerza, etcétera, y empiezan a torpedear y golpear todo lo que sea expresión de teología de la liberación, ¿sí? Todo lo que sea teología de la liberación, con toda la, digamos, maquinaria institucional que fueron creciendo materialmente, incluso en cuestión de décadas, golpearon al grado que no solamente convencieron a obispos, a cardenales, sino también incluso papas como Juan Pablo II, ¿no? Se convirtieron en los hechos en agentes, digamos, predadores de lo que son los teólogos y teólogas de la liberación. ¿Y qué pasó entonces con los curas o con los misioneros que se habían adentrado en esa apuesta? Muchos a la edad de los 70, 80, en este momento, quedaron frustrados, no querían saber nada, no quieren hablar nada de la teología de liberación, mucho menos de compromiso social de la iglesia, lo único que les queda es retornar al sacramentalismo, ¿no? Incluso muchos le apuestan al Opus Dei, etcétera, y en ese proceso siguió tomando fuerza el sodalicio, ¿no? Esa comunidad, digamos, más que comunidad, un consorcio, ¿no? Promovido por el interés económico de laicos ricos que incluso fundaron hasta 3 congregaciones, ¿no? Tenían infinidad de empresas, etcétera, y pues por las denuncias, etcétera, de abusos de diferente índole que existió, el Papa Francisco mandó la investigación y tuvo que suprimirlo, ¿no? Entonces, en esa atmósfera es que hay que entender al padre Roberto, ¿no? Producto de esa circunstancia. Como digo, hay muchos de los teólogos, pastores de su época que ahora simplemente guardan silencio. No es que renieguen de la teología de liberación, simplemente guardan silencio. ¿Por qué? Porque el castigo fue muy fuerte, la predación fue muy fuerte desde el Vaticano, especialmente de la doctrina de la fe, ¿no? Ratzinger y todo lo demás, ¿no? Para silenciarlos y castigarlos. Y un castigo
de silencio o de, digamos, de quitarle las investiduras a los sacerdotes, por ejemplo, es una sanción demasiado mortal, subjetivamente hablando, que mucho más que en el ámbito civil. En el ámbito civil te pueden quitar un título, no pasa nada, tú sigues viviendo, ¿no? Tú sigues trabajando, buscándote otras maneras de vida, pero si te quitan en el ámbito religioso, ¿no? Digamos, las investiduras, es decir, los títulos, ¿no? Eso prácticamente te quita tu existencia, porque allí las investiduras y los, digamos, los rangos que uno va adquiriendo prácticamente van directamente enganchados, ¿no? Como elemento constitutivo del ser y de la identidad de uno, ¿no? Y en esa situación, muchos para evitar eso simplemente guardaron silencio, ¿no? Y uno de los, digamos, diferentes, ¿no? Uno de los teólogos de la liberación, un tanto, digamos, perseverantes incluso en la acción, ha sido justamente Padre Roberto, ¿no? Por eso es que ahora están saliendo los videos, un obispo en caballo, un obispo bailando con la gente, con las botas, ¿no? Pero al mismo tiempo con una intelectualidad, digamos, argumentación sobre la fe bastante profunda, ¿no? Eso es el querido Roberto, ¿no? Interesante esto que tú comentas de la teología de la liberación, porque realmente este proceso de encontrar el compromiso y encontrarse con el pueblo realmente se vivió por parte de todos estos sacerdotes como una verdadera conversión, ¿no? O sea, al interior de convertirse al pueblo, o sea, de tomar la forma del pueblo y fíjate, un misionero en una ocasión me hablaba sobre la diferencia de la concepción de la misión hoy día, ¿no? Sobre todo después del Papa Francisco. Decía, antes nosotros íbamos con la misión de convertir a la gente. O sea, digamos, con la idea de que el pueblo no sabe nada, de que tú tienes la verdad, la vida, ¿no? Y vas a iluminar a toda esa gente y a darles, a entregarles el evangelio, a darles la buena nueva y a enseñarles. Dice, hoy día la misión, si seguimos siendo misioneros, pero la misión ha cambiado completamente, porque una misión comprometida realmente se convierte en el pueblo. O sea, no es que nosotros vamos a convertir a nadie, sino que somos nosotros los que vamos y en nuestro caminar vamos descubriendo el paso de Dios en los pueblos y en la historia, ¿no? O sea, vamos buscando su huella y la encontramos en distintos lugares del mundo, en distintas lenguas, en distintas maneras de vivir, de hacer comunidad. Y ya no se trata, sabes, como de hacer que la gente deje de ser para abrazar la fe, ¿no? Sino que ahora se trata de que podamos encontrar en esa fe, en esa comunidad, y podamos abrir oportunidades de hacer comunidades más grandes, más sólidas, más profundas. Entonces, me parece como muy interesante esta conversión y esta práctica que tuvo el hoy Papa León XIV, porque se nota que él es como de esta generación, ¿no? De convertidos que realmente, pues, él se puso a hablar español el primer día, ¿no? Apenas eh, tomó el espacio como pontífice, como sumo pontífice, no se puso a hablar inglés, ¿no? Es decir, en general, como yo me acuerdo que cuando soltaron la noticia fue como ganó el Papa Yankee, ¿no? Entonces estábamos como todos un poco asustados con esa noticia, pero cuando lo vimos y hablar y orar y que también salió pues de una manera sencilla, o sea, yo me quedé pensando que realmente el Papa Francisco había hecho su trabajo. ¿Tú qué piensas? Sí, vamos a hablar en lenguaje, digamos, una la jerga política, ¿no? El Papa Roberto, o el Padre Roberto, León XIV, creo yo es una de las últimas jugadas políticas del Papa Francisco, ¿no? Em, Porque cuando se lo lleva él a Roma, obviamente él lo había conocido antes, se habían conocido, ¿no? Cuando se lo lleva.
lo lleva a un puesto clave, como es el tema del dicasterio de episcopal, de los obispos, ¿no? Y entonces, en esa confianza, fueron definiendo quiénes iban a ser los siguientes obispos, ¿no? Y en esa confianza iban a decidir quiénes iban a ser los siguientes cardenales, ¿no? Y en consecuencia, entonces, la gran mayoría de los cardenales de los 133, 34 de los que estaban habilitados para votar, cerca de 80 eran electos por el Papa Francisco, ¿no? Entonces yo creo que allí estaba, digamos, medianamente pensado el asunto, ¿no? Y también es válido, porque después de todo, el Vaticano como un Estado y Estado como, digamos, un campo de disputa política, ¿no? Es eso, o sea, no vamos a creer que todo es color de rosas, es un espacio de intereses políticos, es un Estado, ¿no? Y en consecuencia hay tendencias, ¿no? Te voy a contar una, digamos, una parte de la Torá que a mí me llama mucho la atención. Este momento en el que Moisés está delante del mar, ¿no? Con el pueblo muy asustado porque vienen los egipcios detrás de ellos después de que han salido, ¿no? Después de las 10 plagas y que han logrado salir como pueblo y están ahí de un lado tienen el mar y del otro lado vienen los egipcios dispuestos a atacarlos, ¿no? Y entonces Moisés, ¿no? Como que se voltea y empieza como a orar, ¿no? Y entonces, ¿sabes? El Eterno le responde, ¿y qué estás orando? ¿No? O sea, es decir, hay momentos en donde no es que tienes que esperar, ¿no? Que venga de los cielos, es de que también estamos llamados a hacer política, estamos llamados a movernos, ¿no? Entonces le dice, toma tu bastón y ponlo, ¿no? Sobre el mar. Entonces, es decir, actúa, ¿no? Haz. No, o sea, no es momento de orar, hay momentos y momentos. Y también creo que es importante tener en cuenta que la política es parte también del trabajo que se tiene que hacer, incluso, o sea, en una lectura teológica de traer el reino, ¿no? A este mundo. Estamos justamente a pocos días de organizar un evento en memoria de Thomas Müntzer, a 500 años Mm, de su martirio. Y bueno, vamos a hablar sobre este tema, pero bueno, Thomas Müntzer, como los grandes profetas, fue un hombre que tomó la realidad en sus manos y y que se echó adelante a transformar, o sea, a transformar lo más anquilosado que puede haber, que es justo una iglesia milenaria, que es una gran ortodoxia y que tiene una estructura completamente militar, ¿no? O sea, hay que decirlo, jerárquica, eh, pero bueno, también en ese espacio han sabido llegar también grandes profetas. Así que me parece muy importante como pensar lo teológico y lo político, o sea, como dos tareas que no son separables, o sea, van juntas. Y pasando al tema de lo político, me gustaría conocer tu opinión sobre las reacciones que ha habido a la llegada del nuevo Papa. Las reacciones eran lo que tenían que ocurrir. Pensé que en algún momento que la reacción pudiese ser un poco más fuerte, ¿no? Em, y eso se debe especialmente de los conservadores, y por decir de alguna manera conservadores, porque quizás desconocían y poco a poco van a ir conociendo, digamos, la trayectoria. Porque si para nosotros que estamos un poco cercanos, no es desconocida, digamos, la presencia de ciertos cardenales en el caso en el Vaticano, mucho más será para las personas que no están tan cercanos, digamos, que viven en otros continentes, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, las reacciones van a ir viniendo en la medida en que pase el tiempo. Lo cierto es que, aunque en todos los tiempos ha sido así, pero yo creo que ahora, desde nuestra situación situada, es decir, para el campo y desde el campo popular,
Estamos entrando dentro de la Iglesia Católica, y otra vez digo, no porque yo sea parte de una institución, no lo soy, ¿no? Estamos entrando a una etapa de la recuperación de las dimensiones de las teologías políticas, ¿no? Yo creo que a eso nos ha llevado este Francisco, ¿no? Ratzinger o el Papa Benedicto XVI nos había llevado al otro lado extremo, ¿no? De que hay que orar, ¿no? Los sacramentos, etcétera, no meterse mucho en cuestiones políticas, ¿no? Ahora yo creo que con estos dos papas, especialmente con Francisco, y veremos qué es lo que hace también este León XIV, vamos a recuperar las dimensiones existenciales, ¿no? E imperativas de lo que es la teología política. La dimensión política del creyente, ¿no? En situación de subalternidad es una dimensión inclaudicable, irrenunciable, ¿no? Porque por ahí, desde mi punto de vista, pasa este llamado del ejercicio de la vocación, ¿no? Que también se trata precisamente de volver, ¿sabes?, a la esencia del cristianismo. O sea, no es que estamos inventando la pólvora, ¿no? Sino que, sino que es una vuelta al origen, es una vuelta al sentido pues más íntimo del mensaje. Y además que es un mensaje que se ha dicho en distintas lenguas y que se ha dicho eh, a través de distintas revelaciones también, ¿no? Eso también me gustaría como remarcarlo porque normalmente vemos las tres grandes espiritualidades como si fuesen tres religiones monoteístas, ¿no? O sea, tenemos como esa estructura en nuestra cabeza, como el judaísmo, ¿no? El cristianismo y el islam, como si fuesen tres. Y sin embargo, cuando las vemos realmente en el tiempo y cuando nos adentramos de una manera descolonial, podemos darnos cuenta de que, ¿sabes? El mensaje más íntimo de la Torá es también a la comunidad. Y no es un mensaje, ¿sabes?, de pueblo elegido. O sea, eso también tiene que ver con una lectura que se hizo de esa palabra y con una tergiversación, o sea, así como hablamos, ¿no?, de una cristiandad como una inversión del cristianismo, tenemos que hablar y más hoy en día, a partir de lo que está pasando en Palestina, ¿no?, del gran genocidio, pues estamos viendo una judeidad. O sea, hay que distinguir, ¿no?, el judaísmo de la judeidad. Y la judeidad es justamente una tergiversación puesta al servicio de los grandes intereses y, y hay un mensaje que es común, ¿no? En las tres revelaciones. Entonces, son revelaciones que además no niegan a la anterior. O sea, el cristianismo siempre dijo, yo no vengo a negar, ¿no? No vengo a negar la Torá, no vengo a negar todo lo que se ha dicho, sino que vengo a cumplirlo, es decir, vengo a dar como la verdadera interpretación, a comprender el espíritu oculto en la letra, porque hay muchas maneras de leer, tú lo sabes, ¿no? O sea, una misma palabra leída en un contexto distinto, en una cultura distinta, o sea, la puedes leer de otra manera completamente. Y después Muhammad también, ¿no? Cuando viene, dice, yo no vengo a cancelar todo lo que se ha avanzado y lo que han avanzado los hermanos del libro, ¿no? Venimos también como a abrazar porque ha habido, eh, no sé cuántos son, 80.000 profetas, ¿no? Pero dijo, o sea, ha habido muchísimos profetas, miles de profetas en todo el mundo y lo que venimos nosotros es también a revelar, ¿no? Ese mensaje que se ha dicho muchas veces. Y yo te preguntaría, Ollantay, ¿cuál es ese mensaje? ¿Cómo lo podrías como pensar, transmitir? El mensaje en el cual se puede resumir, digamos, tanto desde nosotros que estamos em, estamos, digamos, al otro lado, ¿no? Y no estamos necesariamente en la función o en el rol del papado, ¿no? Pero también desde él, yo creo que ese es el tema de la esperanza, ¿no?
en un contexto en el que la difícil situación que vive la madre tierra o el sistema tierra, producto de la civilización de la muerte que ha dañado bueno, el entramado de la vida, ¿no? La posibilidad de regenerarse, etcétera, y en un contexto también que no solamente es el aniversario de los 80 años, ¿no? De la última batalla o de la guerra, de la mal llamada Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, em, pues estamos por momentos, ¿no? Cayendo casi al precipicio de la confrontación nuclear, ¿no? Y eso cuando uno lo reflexiona con los pies o con cable a tierra, como decimos, verdaderamente sacude al ser humano en su existencia, ¿no? Y en ese contexto, encontrarse con decisiones, ¿no? Como la elección de de León XIV, que sale con un mensaje contundente, ¿no? No más guerra, ¿no? Yo creo que renueva la esperanza que ya habíamos comenzado a respirar, ¿no? Con Francisco, ¿no? Otra vez digo, más allá de que seamos 8.000 millones, de los cuales cerca de 3.000, 4.000, 1.400 millones sean católicos, ¿no? Pero para la humanidad esa violencia no es una amenaza, es un riesgo constante. Y en ese contexto se resume en esperanza, ¿no? Esperanza y comunidad, yo diría, ¿no? O esperanza de la comunidad. Claro, Katia, yo creo que hablando, o sea, después de lo que hemos recorrido o que ha corrido, digamos, la humanidad en los últimos tiempos, no se puede hablar de esperanza, no se puede hablar de humanidad, no se puede hablar de la restauración de la tierra sin comunidad. Necesariamente, ¿no? La esperanza constitutivamente está configurada por la comunidad. Y no me refiero solamente a la comunidad humana, sino a la comunidad cósmica, ¿no? Esto de restaurar los equilibrios rotos, ¿no? Y porque no es posible, y está demostrado, no es posible esperanza vía individuo, ¿no? Eso creo que es fundamental, ¿no? Por ahí yo lo entiendo, ¿no? Claro, porque además es esperanza del otro. Y, Ujú. y mira, lo hemos comentado en algunos, yo creo que en alguna otra entrevista, ¿no? El tema de que en este momento, en este proyecto civilizatorio en el cual estamos viviendo, la modernidad, hemos aprendido a soñar los sueños que son pesadillas, ¿no? De la modernidad. Y esos sueños son siempre individuales. Esos sueños son el sueño del éxito, el sueño del aumento de la tasa de ganancia, ¿no? El sueño de prevalecer por encima del otro, el sueño de la competencia. O sea, siempre es como una carrera a pesar del otro, ¿no? Y, y esos sueños son los que han hecho tanto daño, porque finalmente son los que hoy marcan como el curso y la carrera en la cual está metida media humanidad. Y hoy día se vuelve como tan importante recuperar esa esperanza de la cual estás hablando, ¿no? Recuperar ese mensaje que está contenido no solamente en el mensaje cristiano, católico, sino en todas las espiritualidades humanas. O sea, todas son esfuerzos de religar, ¿no? De ahí viene justo esa palabra, ¿no? Religión, que está hoy tan manoseada y que ya uno la dice y como que levanta automáticamente muchas sospechas. Pero en el fondo es volver a reunir, ¿no? Es volver a religar, volver a ser comunidad, volver a restablecer los vínculos. Y hoy en día, pues se vuelve tan importante restablecer los vínculos cuando, como, cuando tú dices, están rotos, ¿no? Están rotos los ciclos de la vida. Y bueno, eso es algo que tenemos que trabajar, es como el gran tema de cómo vamos a rehacer, ¿no? Esos ciclos. Me gustaría, para terminar, querido Yantai, pues una reflexión tuya a propósito de eso, o sea, por dónde avanzar, por dónde trabajar. A veces, sabes, tenemos como estos días una polarización tan grande, porque la modernidad en parte también ha permitido eso, o lo ha justamente impulsado, ¿no? El hecho de establecer una distinción entre lo secular, ¿no? Y lo teológico.
Y entonces lo ateo, ¿no? Los ateos hoy en día, digamos, se ven a sí mismos como en un lugar de superioridad. Y, y se pierde precisamente la posibilidad de volver a reunir. Pero aún los ateos también creen en cosas, ¿no? Sí, circunstancialmente hoy 13 de mayo es el Día Internacional del Humus, ¿no? Humus en latín es tierra, ¿no? Y de ahí viene, digamos, el homo, ¿no? El hombre, ¿sí? Ser humano, ¿no? Claro. Y yo Qué lindo creo que lo recuerdes, te agradezco mucho. Yo considero que allí está el punto de unión, ¿no? El nexo, ¿no? La canasta aglutinadora, ¿no? Donde todos nos sentimos y todos debemos religarnos, ¿no? Convertirnos otra vez a nuestra identidad a la cual jamás debimos renunciar, pero por alguna razón nos perdimos en el camino y renunciamos, ¿no? A nuestra identidad tierra, ¿no? A nuestra identidad humus. Y ahí, creas en lo que creas, no importa, ¿sí? Lo importante es que busquemos qué es lo que somos. Y al fin y al cabo, ¿no? Cuando nos toque partir físicamente, aunque jamás se van, digamos, nos iremos, seguiremos coexistiendo en la comunidad cósmica, como el caso del compañero Francisco o el compañero Pepe Mujica, ¿no? Nos convertiremos en humus, porque somos eso, ¿sí? Y en consecuencia, convirtámonos, ¿no? Retornemos, encantémonos con la tierra, ¿no? Con el humus, y en esa medida vamos a reconocernos todas y todos como hermanos, como integrados, digamos, por la misma madre, por los mismos elementos químicos configurados, ¿no? Por los mismos elementos químicos, etcétera, ¿no? Por ahí lo iría dejando, ¿no? Pero yo creo que la espiritualidad tierra es fundamental en esta época para hacer posible que la esperanza siga naciendo, ¿no? Pues muchísimas gracias, querido Ollantay. Volver al humus, volver a ser humanos, o sea, porque eso es, está en el nombre de lo que somos, está puesto el signo de lo que tenemos que recordar y que todos los días lo decimos y todos los días lo olvidamos. Pero mira, nuestro maestro Enrique Dussel nos decía que la razón es la astucia de la vida y, y que la naturaleza, la Pachamama, había creado al ser humano con conciencia para hacerse cargo, ¿no? Entonces, esto nos recuerda que somos la Pachamama, que tenemos que hacernos cargo de la vida. Ese es el lugar que realmente nos corresponde y le corresponde a nosotros nuestra razón. Así que tenemos que poner como las cosas en su sitio, porque hoy día la modernidad los ha sacado de su sitio. Ha puesto la razón al servicio del aumento de la tasa de ganancia, al servicio de la tecnología de muerte y tenemos que más bien reorientarla y ponerla a la tecnología de la vida. Muchísimas gracias, querido Yantay. Te mando un abrazo. Gracias a ti, Katia, y otro abrazo para ti y para toda tu audiencia. Pues muchas gracias.